Hace algunas semanas un amigo también de la casa, Daniel Franco, me acercó la nueva novela de Gabriel Lerman, que se llama Fuera de Serie. La semana pasada justamente los invitaba a la presentación que se hizo y me pareció que lo mejor que podíamos hacer directamente era charlar con el propio autor. Así que está del otro lado de la línea. Gabriel, buenos días, Dante Palma te saluda. Buen día, Dante, ¿cómo va? Muy bien, Gabriel, gracias por estos minutos con el programa y bueno, y felicitaciones por la novela. Bueno, muchas gracias. Eh, Primero, sé que es tu cuarta novela, vos si no me vas corrigiendo, y la historia gira alrededor del cuadro de Alfredo Betanín, que es San Martín, Rosas y Perón, y con ello, digo, la historia del creador que va a morir 2 meses después de Perón y de su hija que toma la pastilla de cianuro cuando la dictadura entra a su casa. Describime primero el cuadro, que yo digo que Mm, mucho de arte no sé, pero que cuando lo veo mm. le encuentro cosas hasta de Dalí, hasta cosas del Bosco. Pero digo, describime el cuadro para quizás la gente que no lo tiene en la cabeza y contame primero la historia de la circulación de este. Claro. Bueno, un poco lo que llama la atención del cuadro es, en apariencias, desde el título y de esta composición, como pareciera, a primer punto de vista, que reproduce la iconografía rosista, nacionalista, ¿no? Una mirada Sí. que en aquellos está muy ligada a ciertas enciclopedias, eh, y, Ay, Gabriel, y te, cuando te estoy, te estoy perdiendo. Perdóname, Gabriel, sé que te estoy perdiendo y se escucha un poco mal. No sé si estás en algún lugar o te estás moviendo. Si yo te diría que te vayas corriendo, entiendo que debe ser el celular. Y si no, cortamos y te volvemos a llamar. A ver, a ver ahí, a ver, ahí te escucho. ahí estoy mejor. Ahí está, dale, dale, ahí Ok. vamos, dale. No, te decía que el cuadro a primera vista reproduce como la iconografía rosista tradicional, ¿no? Sí. Y a medida que vos empezás a ver detalles, incluso esto que vos decís, la composición más como surrealista o Ujú. más imperfecta, que no es tan figurativa, te das cuenta que en realidad transmite una época y un estilo diferentes, no es una, digamos, un Molina Campos o una mirada nativista o tradicionalista. Ujú. Ujú. Incluso el grupo que rodea a San Martín no es perdón, digamos, tanto San Martín como a Rosas y a Perón, no es el típico grupo de lo como podría ser, no sé, granaderos, gauchos y obreros en el caso de Perón, sino que en el Sí. caso de Perón son jóvenes de los 70. ¿Vos me escuchás Ujú. bien ahí? Sí, sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, y Claro. eso, Sí, en sí. principio, Decime. yo tengo un rebote cuando hablo me duplica la voz, como... Ah, pero escúchame, hagamos una cosa entonces, Gabriel, deja que te llamamos de nuevo así no se te transforma en insoportable la conversación. Así que dale, ahora le pido a la producción que corte y que te llame de nuevo, no te Bueno, preocupes. dale, gracias. Estamos charlando entonces con Gabriel Lerma, estamos tratando de resolver la cuestión técnica, pero bueno, nos está contando, si ustedes están en sus casas y tienen tiempo, por supuesto, pongan en todo caso ahí en internet Alfredo Betanín y el nombre del cuadro, que es San Martín, Rosas y Perón, y así también lo están viendo, porque si no te estamos describiendo y es difícil seguirlo así. Por supuesto, si compran la novela, el cuadro está en la tapa, pero bueno, ahora cuando solucionemos el tema de la comunicación, vamos a seguir charlando con él, porque bueno, claramente, eh, a ver, tiene muchísima riqueza la historia. Ahí creo que está de nuevo en línea. Gabriel, ahora me escuchás bien y sin rebote, ¿te escuchás? Ahí estoy, sí. Ahí está. Bueno, Gabriel, sé que quería preguntarte ahora directamente sobre el autor, y en todo caso seguramente ahora me vas a contar también sobre la circulación del Ujú, cuadro, pero obviamente, a ver, un cuadro que se llama así, evidentemente, o uno supone que está en la tradición del revisionismo histórico. Háblame claro. del autor entonces. Bueno, él, Alfredo Betanín,
es un militante nacionalista, peronista típico de los años 50, que atraviesa como la etapa del peronismo histórico hacia, digamos, tanto la resistencia como los 70, en un recorrido, en realidad como ilustrador más que como pintor. Era ilustrador de las revistas de Cook, del diario Mayoría, publicado Walsh, el momento del diario La Prensa que maneja la CGT, y cuando el cuadro se hace, que es el momento así mítico del invierno-primavera del 72, que es el momento de la huelga de Perón, él en ese momento tiene a sus hijos, que ya tienen arriba de 20 años, como militantes montoneros, tanto Leonardo como Guillermo y Cristina, los tres ligados a la Facultad de Filosofía y Letras en aquel momento, digamos. Entonces es ese tránsito de viejos militantes peronistas, nacionalistas e incluso hasta un nacionalismo que es un poco para mí parte de la discusión de la novela, un nacionalismo que quizás nuestra generación no llegó a conocer, porque recién podríamos pensar que con el kirchnerismo o en el bicentenario o un poco más atrás en el 2001 se activa un nuevo nacionalismo, ¿no? Pero que durante 20 años entre la dictadura y Malvinas era muy problemático. Y entonces en ese momento se produce ese tránsito entre la vieja generación de peronistas con sus hijos que ya están volcados a un vanguardismo más contemporáneo, guerrilla, y ahí es donde el cuadro alcanza un punto sumamente dramático, porque en el tercer grupo que yo te describía de Perón, él pinta a sus hijos, a su hija, a su yerno, y esto es algo que está en el centro del cuadro y que es sumamente problemático porque cuando él muere, años después, sucede lo que sucede con la familia. Es una familia que fueron como que la dictadura se ensañó, como esas familias como los Oestergel o los Rustein que fueron asesinados, la mayoría de ellos, y sin embargo quedaron ahí como inmortalizados en el cuadro. Mira qué buen dato. Claro, yo admirarlo y no saber esa parte de la historia se te pasa por alto. Ahora, Gabriel, en el posfacio de la novela, que lo escribe Eduardo Rinesi, la novela que por cierto se llama Fuera de Serie, él comienza a preguntarse qué es lo que está fuera de serie en la novela y qué respuesta le darías vos. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando. O sea, hay una zona de indagación de esta iconografía que en apariencias es tradicionalista, nativista, pero que en realidad está llena de representaciones alternativas o de avanzada. Por ejemplo, el rol de la mujer desnuda en el centro, que es una suerte de cautiva rubia, atrapada, digamos, por una especie de Alicia en el país de pesadillas. Abajo a la izquierda, una mujer india, desnuda también, igual que esta cautiva. Luego está la mujer, por ejemplo, la que vos mencionabas al principio, Cristina, que es la hija del pintor, tiene una cámara de fotos y está a la derecha, o sea, forma entre las tres un triángulo. El cuadro tiene trilogías. Después en toda la zona más del siglo XX ligada como al peronismo hay toda una serie de escenas. Está el cajón de Evita orinado por los marinos, está una suerte como de representación de los fusilamientos a Goya del 56. Sí. Eso se ve en la tapa. Entonces esta especie de incrustación o de superposición de escenas van construyendo una parte que no es un rosismo o un peronismo de carácter folclórico simple. Aparece toda una mirada, en tal caso, de un peronismo revolucionario.
muy fuerte. Quizás hasta por momentos alguien lo puede ver ingenuo, porque es justo un momento 72 donde aparece como es como el momento de la juventud maravillosa. Y ahora, pero sí. No, perdóname, te interrumpí. No, te preguntaba, quizás en línea, la novela tiene una lógica policial y de hecho el mismo Rinesi en el posfacio la define como con una lógica borgiana en la línea de la muerte y la brújula. ¿Vos estás de acuerdo con esa afirmación? Y entonces la pregunta sería, en todo caso, ¿en qué sentido te habría inspirado Borges o qué tomás de los policiales en el modo Borges? Cuenta eso lo que da una especie de... Esa referencia funciona como en el caso de la carta robada de Poe. Hay como en el cuadro, esto tiene que ver con la circulación que me preguntabas antes, dónde estuvo y qué pasó con el cuadro entre esos años 70 y este presente. Porque el cuadro estuvo en su momento más público entre el 2011 y el 2015, que estuvo exhibido en el Museo del Centenario. Ahí se lo conoció, la gente lo vio, la gente que solía ir a actos lo conoce. Ahora, el tema es cómo llegó ahí y por qué. Ese cuadro fue, en cierto modo, obsequiado por Felipe Solá a Néstor y a Cristina. ¿Por qué Felipe Solá? Porque entre aquellos años 70 y los 80, el cuadro lo tuvo quien lo encargó, que era el empresario Tulio Jacobela, dueño de la revista Mayoría, que fue el que se lo encargó a Betanín. Cuando muere este empresario, se lo da la familia, un poco en consignación, un poco por relación personal, a Solá, quien Solá lo tiene en su casa durante muchísimos años. Pero ¿qué tiene que ver con, vos me dirías, con Edgar Allan Poe esto? Es que Solá, vamos a decirlo mal y pronto, es un dirigente peronista que tuvo relación sin casi solución de continuidad con Cafiero, con Menem, con Duhalde y con Kirchner. Y teniendo ese cuadro a lo largo de todos esos años, elige a Kirchner para regalárselo. Entonces la pregunta un poco que se produce en algún momento de la novela es ¿por qué? Porque quizás sin necesariamente saberlo, o sí, por eso habría que preguntárselo sola, pero cómo es que ese cuadro decide que después de todo el tránsito que tuvo, que siempre fue muy privado, porque nunca había estado en un museo o exhibido. ¿Por qué va ahí? Y finalmente, ¿por qué se decide incluirlo en el Museo del Bicentenario, en un lugar muy central, ya como en la etapa más pública, en el gobierno de Cristina? Digamos, que tiene como ese recorrido que sale a la luz. Y me arriesgo en este sentido, según lo que vos me preguntabas, es como si, no sé, Kirchner, que había bajado algunos cuadros, subió otros. Claro. Y vos, es una pregunta más bien personal, digamos, pero vos interpretarías entonces en esta lógica también de revisionismo histórico que la cuarta pata, digamos, San Martín, Rosas, Perón serían, si querés, los Kirchner. ¿Vos lo pensás así? Y uno lo desearía así, uno desearía que los cuartos personajes históricos, no, si vos me decís, sí, creo que incluso hasta es Cristina, más que Néstor, por lo menos, por la dimensión dramática. Sí, lo que pasa que el tema, por ahí lo que apunta Rinesi, es como, para no caer tampoco los que tenemos simpatías por ese lado, en una especie de empacho simbólico donde queremos necesariamente meter en el póster a Cristina. Pero tal vez sí para ayudar a pensar un montón de cosas, sí, de la política de los últimos años. Hay un camino ahí, hay una relación, sí. No sé si está bien o nos hace bien necesariamente querer ponerla en el póster todo el tiempo a Cristina, no sé. Porque tenemos muchos problemas también. Sí, Gabriel, para terminar, y te vuelvo a agradecer, y en serio es una buena invitación para leer la
La novela, bueno, contame cómo fue el trabajo en realidad que hiciste, tu laburo como escritor, con el texto, cómo te interesó la historia, te interesó el cuadro, lo habías manejado de antes, te apareció de casualidad, querías hacer un policial, ¿cómo fue? Bueno, volviendo al principio, mi relación inicial con el cuadro es en una enciclopedia que vendía mi viejo y que estaba en casa, que era una de estas que yo te comentaba del revisionismo rosista. Sí. En la portada estaba este cuadro. Y yo durante años pensé que eso era un dibujo, una ilustración un ilustrador, digamos. Sí. Y recién en la etapa kirchnerista, puntualmente ese día en el que Kirchner habla, cuando pierde las elecciones con De Narváez, que hace una Ujú. conferencia de prensa desde Olivos y tiene el cuadro atrás, recién ahí es Ah, donde mira. yo veo el cuadro y empiezo como primero a darme cuenta que era un cuadro de verdad, al óleo, así en tela. Me Ujú. pongo a investigar algunas cosas, había muy pocas cosas, y en un momento, trabajando en el Ministerio de Cultura, conozco a Carolina Betanín, que es una de las nietas de Alfredo. Ah, Y ahí empiezo como ujú. a reconstruir el nombre, quién era, como algunos datos que me permiten empezar a investigar. Ahora esto fue entre años 2009, 2010, 2011, y ahí quedó. La novela en sí la escribí el año pasado, en la pandemia. Ah. Recién me senté definitivamente. Tenía algunos apuntes, cosas, pero sí, creo que lo hice por pánico, por miedo. No, si no, no lo hubiera hecho, no sé. Los aspectos positivos de las pandemias. Aspecto positivo de la pandemia, claro, tal Sí, cual. Gabriel, bueno, te mando un abrazo grande y gracias por compartir esto. No, gracias a vos por la entrevista y por interesarte. Dale. Era Gabriel Lerman, entonces escritor, nos estuvo contando de su cuarta novela, Fuera de serie. Por supuesto, pueden, ediciones hasta Trilce, así que pueden rastrearlo, lo van a encontrar en las mejores librerías de este país. Son las 12:20, momento de escuchar la quinta canción que hemos seleccionado del último disco de Sting, que se